Buenas tardes, amigos. Este es el segmento del Montonero, los diálogos del Montonero, un espacio en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con economistas, en fin, con los actores sociales que están comprometidos en esta pandemia y esta recesión que está quejando al Perú, a América Latina y al mundo. El día de ayer fue un día histórico para Acción Popular, el 1 de junio, el día del manguerazo, el día en que se lanzó el Frente de Juventudes, se catapultó la candidatura de Fernando Belaúnde Terry, un político sin el cual el siglo XX no se podría explicar. Nació Acción Popular de esa gesta, de ese proceso. Y bueno, el 1 de junio también es un día muy especial para los accionpopulistas históricos porque ese día también murió doña Violeta Correa, si no me equivoco. También se fue don Javier Alborlandini. ¿Y qué mejor manera de pasar a una pequeña revista al papel de Acción Popular en la historia del Perú en el siglo XX, al papel que debería tener el día de hoy, ya que Rafael Merino es de Acción Popular, está en la presidencia del Congreso, que con Rafael Belaúnde Aune, un ex militante de Acción Popular, pero protagonista directo de todo este proceso porque fue hijo del gran arquitecto Belaúnde. Buenos días, señor Rafael Belaúnde. Buenas tardes, señor Rafael Belaúnde. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, Víctor Andrés. Es un gusto estar en contacto contigo y a través tuyo con tu teleaudiencia. Bueno, una primera pregunta. ¿Cómo observa usted a Acción Popular? Hemos visto dos proyectos de ley que han llamado mucho la atención. Una iniciativa para convocar un referéndum, desarrollar una nueva constitución con una argumentación absolutamente colectivista, y por otro lado, otra iniciativa también de Acción Popular que plantea remover a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, abriendo un proceso de negociación incierto en el Congreso para nombrar otros 3 representantes que tendrían que ser discutidos con la izquierda comunista, muy presente y muy protagonista en el actual Congreso. ¿Qué opinión, qué apreciación le merece eso antes de pasar revista a la historia, señor Belaúnde? Bueno, desde el 80 una enfermedad se enquistó en Acción Popular muy lamentable. La enfermedad, los mexicanos la han bautizado con el nombre del chambismo. El chambismo es el afán de ir a la política a cambio de una prebenda o de un puesto público. Y a mí se me ocurre que esta sustitución de directores en el BCR tiene ese trasfondo. Deben haber gentes ahí aspirantes a ocupar esos cargos. Yo entiendo que de acuerdo a la normativa legal, los miembros del directorio del BCR solo pueden ser removidos por falta grave. De manera que si no hay una falta grave, la única forma de removerlos sería modificando la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Y eso es desestabilizador sin ninguna duda. Claro, o sea, lo más probable es que esto sea un gesto para las tribunas, que no proceda, se necesitan 2/3, como usted señala, pero en medio de esta recesión, ¿no es cierto?, donde tenemos que salvar el tejido empresarial, tenemos que salvar inversión, tenemos que salvar empleo, digamos, enviar estas dos señales del Congreso es profundamente perturbador para cualquier proceso de reactivación económica, ¿no cree usted? Pero por supuesto, pero usted eh, me estás entrevistando por Belaúnde, por Acción Popular. ¿Qué tiene que ver Belaúnde con la tracalada de una pandilla de irresponsables? No, no se le puede achacar a Belaúnde responsabilidad por la barbaridad que hagan unos papanatas en el Congreso. Hay que ser un poco más justo con la memoria de mi padre, ¿no? Está No. muy por encima de la pequeñez de estos idiotas, ¿no? Bueno, yo iba, por eso empezaba con este tema, porque tenemos que rescatar la memoria de Fernando Belaúnde. Felizmente, la bancada de Acción Popular, en su gran mayoría, ha tomado distancia de estas propuestas que parecen venir de Johnny Lescano, de un pequeño sector de Acción Popular, ¿no? Pero ya digamos, ¿cómo observa usted, para entrar al tema histórico, ¿no?, al proceso en general, la actuación de Acción Popular, de esta especie de regreso a la gran política mediante la presidencia del Congreso? Digamos, saliéndonos de este tema puntual, de este Bueno, grupo. mire,
Ya, mira, yo me salí, me aparté de Acción Popular en el año 2004 y lo hice porque era obvio que se venía a venir se veía venir un desvarío, un cambio de rumbo radical de a pocos, que se ha producido lentamente, y yo realmente decidí ser leal y fiel a esa orientación que le sugirió mi padre a su partido cuando se conformó el Fredemo, ese esfuerzo liberalizador. Yo incluso creo que mi padre supo que podía ser candidato al 90, pero que sabía que no contaba con suficiente apoyo dentro de su mismo círculo, que ya comenzaba a resquebrajarse por la presión de grupos más bien de origen democristiano, socialdemócrata, en fin. Y entonces cuando él se dio cuenta que él no podría emprender los cambios que el fin de la bipolaridad que se produjo a partir del 89 se iban a ser necesarísimos, dijo, mejor hagamos un frente. Y bueno, pensó en Vargas Llosa, a quien ya había querido lanzar a la presidencia desde el año, para el proceso del 85. Usted sabe que mi padre hizo el intento de nombrarlo primer ministro a Mario Vargas Llosa en el 84 como un escalón previo a su candidatura a la presidencia en el 85, pero en el mismo partido se produjeron una serie de protestas porque la propuesta de Vargas Llosa implicaba sustituir a Juan Carlos Hurtado Miller en agricultura por el ingeniero García Sayán, un hermano de Diego García Sayán, un agricultor que era muy cercano a Vargas Llosa. Y eso creó en el partido una protesta muy grande porque había gente que quería promover a Hurtado Miller, que terminaría siendo premier de Fujimori, bueno, o ministro de Economía de Fujimori. El hecho es que Belaunde ya desde el 85 mostraba intentos de apertura y liberalización, incluso en este librito hecho por Enrique Chirinos que se llama Conversaciones con Belaunde, hay una queja de las dificultades para privatizar debido a la oposición de su propia gente. No privatizamos lo suficiente, dice ahí, porque sí se pudo privatizar algo más, no mucho, porque mi padre, no se debe olvidar esto, tuvo que gobernar con Con una una... constitución que se inauguró con su gobierno. A eso Este, voy. Permítame. Hay algunos historiadores o algunos observadores que señalan que si se hubiese hecho el ajuste que planteó Manuel Ulloa Elías, el gabinete de Manuel Ulloa Elías, si no me equivoco, fue en el 82, en una sesión del Congreso en que Alan García cruza y pone los papeles en el atrio, digamos, ahí es donde surge la figura de Alan García como político nacional. Si se hubiese hecho esa reforma, algunos dicen, no hubiera habido el Fujimorato de los 90, no hubiera habido ese tipo de ajuste, sino que la propia democracia hubiera sido capaz de hacer el ajuste y las reformas que lo hizo Fujimori en los 90. ¿Usted cree eso posible? ¿O bueno, gusta esa apreciación? mire, escuché una vez a mi amigo Pancho Tudela con el señor Baella hablando acerca digamos, imputándole a mi padre o a Acción Popular el hecho de no haber hecho lo suficiente. Y eso no es exacto, porque mi padre gobernó dentro del constreñimiento de la Constitución del 79. Si uno mira lo que ha sucedido, los cambios estructurales en materia económica, que es lo único que se ha hecho, se hicieron luego de sustituir la Constitución del 79 por la del 83. Mi padre no iba, mi padre no iba a sustituir una Constitución que era obra fundamentalmente del APRA y del PPC, la misma que se había formulado debido a una convocatoria, no sé si recuerdan los militares en época de Morales, convocaron a la Asamblea argumentando que la finalidad de la Asamblea era incorporar las reformas estructurales incorporadas por
emprendidas por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, de manera que era impensable que al día siguiente de puesta en práctica la Constitución del 79, mi padre lo hubiera modificado. Eso no lo podía hacer. Por eso que hizo lo que sí estaba a su alcance, devolver los medios de prensa a sus legítimos propietarios para fomentar la libertad, devolver las cementeras a sus legítimos propietarios porque estaban siendo expropiadas, pero no había concluido el proceso, se les devolvió, eliminar el impuesto de 17,5% que grababa las exportaciones tradicionales para no perjudicar a la empresa privada, lanzar el Fondo de Compensación Minera, que fue un fondo para salvar a la minería que estaba verdaderamente en crisis porque es una palanca del desarrollo y no podemos depender solo de las grandes empresas, de Southern de aquel entonces, o de compañías que explotan los grandes yacimientos, sino que tenemos que fomentar la pequeña minería también. De manera Ahora, que mi padre hizo lo que se podía hacer. Ahora, si usted ve en apoyo, hay revistas de apoyo de la época, mi amigo Felipe Ortiz Ceballos se oponía a las privatizaciones. En esa época, la mayoría de la población se oponía a las sí, privatizaciones. pues eso es verdad, yo recuerdo muchos. Tulio y Andrea lo mismo. Así es. Imagínense, yo recuerdo mucho artículos, sobre todo de Jaime Altao, que hablaban del nuevo consenso, cuando en los 90, frente a la hiperinflación, frente a la crisis del modelo populista efectivamente consagrada por la Constitución del 79, empieza a surgir un nuevo consenso, una nueva idea de desarrollo en el país, ¿no? Pero efectivamente esta Constitución del 79 consagraba el Estado empresario, consagraba la preeminencia de la ley y del Estado sobre los contratos, la propiedad privada era relativa, promovía la colectivización del campo, de la industria. Y bueno, es absolutamente impresionante cómo hay sectores de acción popular, sobre todo vinculados a Johnny Lescano, que pretendan derogar la Constitución del 93 y restablecer la Constitución que no le pudo, que le impidió a Belaúnde hacer grandes reformas y transformaciones. Bueno, una de las reformas importantes, por ejemplo, fue la ley de fomento agrario o agropecuario, no recuerdo, época de Ulloa, que consistía en reconocerle a los campesinos el derecho a fraccionar, a parcelar su tierra. Los militares, cuando hicieron la reforma, colectivizaron la tierra porque consideraban que los campesinos individualmente no eran capaces de administrar su propiedad privada. Belaúnde creía que sí eran totalmente capaces de administrar la propiedad privada y que había que dejar que fueran propietarios si es que eso es lo que querían, y entonces la tierra comenzó a fraccionarse gracias a la ley de promoción agropecuaria o agraria promulgada por mi padre en el año 82 o el 83. De manera que decir que Belaúnde no hizo nada por liberalizar la economía y por acabar con el bodrio velasquista es falso, es Eso, inexacto. digamos que tiene un sesgo de injusticia. Ahora, señor Belaúnde, pasemos a la historia. El 1 de junio, el manguerazo, surge el Frente Nacional de Juventudes. Hemos leído libros, artículos, pero ¿qué recuerda usted como protagonista privilegiado de ese proceso? Y esto es un poco para enviarle un mensaje a los accionpopulistas jóvenes que tienen el deber de salvar su partido, de rescatar su partido por la democracia en la República. ¿Qué recuerda usted? Bueno, yo era un niño, yo no tenía 9 años todavía, y recuerdo una noche, gente llegando a mi casa en Icarripac, este, empapada, algunos medio contusos, pero todos festejando alborozados eh, el éxito de esa magnífica gesta cívica que culminó con la inscripción de la candidatura de Fernando Belaúnde, ¿no? Mi padre había estado en Cajamarca el día anterior y el gobierno pensaba que estando él en provincias se podía vencer el plazo de la inscripción de la candidatura y una vez vencido el plazo, digamos, dilatar la inscripción para que no pudiera ser candidato. Cuando mi padre se enteró de ese asunto, eh, hizo como si se fuera a Bambamarca, salió con destino al norte de Cajamarca
pero no bien salió de Cajamarca por una vía alterna, comenzó a retornar y llegó a Lima al día siguiente. Entonces estuvo, en ocasión del 1 de junio, en esa magnífica gesta. Yo recuerdo, no la gesta en sí, porque yo estaba en mi casa, era un niño, pero sí recuerdo el festejo que se produjo luego, ¿no? Yo tengo recuerdos muy bonitos de mi niñez porque he vivido muy de cerca eh, los avatares de la política, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad mi padre hizo un viaje para una reunión política en Arequipa, pero era una época de eh, suspensión de garantías, gobierno de don Manuel Prado. No se había producido aún la reunión política porque mi padre no había llegado aún a la ciudad, no obstante ello fue capturado, metido a un patrullero y de patrullero en patrullero lo trajeron desde Sivas más o menos hasta la punta. A la punta lo llevaron a la escuela naval. En la escuela naval, el poncho que mi padre había usado en el trayecto, porque cuando había puestos militares él se bajaba del auto y caminaba por las chacras para agarrar el auto más allá de la tranquera, digamos, y había hecho esto 2 o 3 veces en el trayecto. El poncho se quedó pues en el patrullero arequipeño, porque a la altura de Marcona hubo cambio de patrulleros, porque ya era Ica, a la altura de Chincha más o menos hubo otro cambio. Entonces llegó con un patrullero ya desprovisto de abrigo. Y en la base naval había un teniente que estaba de guardia, Jorge Duá Gervasi, que se indignó mucho de que se usara la escuela naval para un acto político de esta naturaleza y se sacó su chaqueta y se la entregó. Y mi padre pudo hacer el trayecto al frontón a donde estuvo detenido con el abrigo de esta chaqueta cuyo nombre estaba grabado Jorge Duá. Desde ese Pero entonces, él nadó, ¿no? perdón, bueno, Él, y llegó a su detención. A los pocos días vino el juez instructor a hacerle a hacerle la instrucción. En esa época los jueces eran los que hacían la investigación, ¿no? Y el juez ujú. instructor, entre las preguntas que le hace, le dice, bueno, diga usted cómo es verdad que lo han capturado disfrazado con un poncho. Entonces mi padre dijo, mire usted, el poncho en el Perú no es un disfraz, es el uniforme de las mayorías nacionales, ¿no? Despreciadas por las élites y despreciado el poncho también porque es una prenda que no tiene bolsillos. Mi padre aprovechaba muy bien las circunstancias adversas como un yudoka para sacar provecho Bueno, constructivo, ¿no? claro, o sea, evidentemente Belaúnde era un caudillo en toda la palabra, Así es. un caudillo, Escribió, pero era un caudillo, a diferencia de los caudillos actuales del siglo XXI, era un caudillo organizador, que de una u otra manera esa acción de caudillismo generaba instituciones, organización. Bueno, Acción Popular no era solamente Belaúnde, esto es un poco para un mensaje a los jóvenes accionpopulistas actuales, ¿no? Era Javier Aldo Landini, era Manuel Ulloa, era el señor Arias Estela, era una playa de nombres y de políticos, eso era Acción Popular. Pero, digamos, ¿qué siente usted ahora? ¿Qué mensaje podría usted transmitir a las nuevas generaciones que tendrían que salvar este partido, más aún cuando Acción Popular nuevamente esté en la presidencia del Congreso? Y bueno, debería hacer honor a su tradición, a su historia, salvar las instituciones republicanas, la economía del mercado. bueno, ¿qué se le...? Mire, yo hice todo lo que pude cuando estuve ahí por lograr que retomaran el camino que mi padre le señalara en el otoño de su vida a su partido, intentando legarle una nueva primavera. Pero yo no puedo hacer nada, yo hice lo que pude, me da mucha pena contemplar lo que contemplo. Creo desafortunadamente que la fortuna que dejó mi padre es una herencia magnífica porque no se agota, la puede aprovechar quien quiera
usufructuar de ella para bienestar, digamos, del Perú. De manera que si no es Acción Popular, la organización que refleje o siga con la antorcha del belaundismo, pues habrá que esperar a que surja alguna otra. A mí me da mucha pena realmente. Finalmente, señor Belaunde, ¿cómo observa usted la situación? Pandemia, recesión, desinstitucionalización general, el PBI va a caer 15%, 2 Bueno, millones. lo que veo que bueno, probablemente desde antes, pero desde el virrey Toledo, y estamos hablando del siglo XVI, ¿no? El virrey al que Juan Pablo Vizcarra Guzmán calificaba de hipócrita feroz, ¿no? Nos organizó en dos repúblicas, una de indios y una de españoles, así nos organizó el virrey Toledo. Creo que hasta ahora persiste el temor a la libertad, es decir, se cree que la forma de corregir los problemas que supuestamente generan la libertad es recortándola. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que la pandemia, la cuarentena tal cual está diseñada, es un error porque no resuelve ningún problema. Y yo creo que lo que hay que hacer en el Perú es fomentar la libertad más que recortarla para cambiar esa tara que nos persigue desde el siglo XVI de pretender permanentemente recortar la libertad. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de ese divorcio que se ha producido en el Perú entre justicia y legalidad. La informalidad, que es la mayoría, resulta que es ilegal en el Perú, ¿no? Es un absurdo. Y lo que está sucediendo es eso, el Estado termina siendo cada vez menos representativo, cada vez se va diluyendo hasta que terminará, no sé cómo, pero es un Estado que no es representativo, la democracia nuestra es una caricatura. Yo creo que hay que ir a un sistema de circunscripciones pequeñas, hay que dividir la elección, separar la elección del alcalde de los regidores. Es decir, si la democracia tal cual está diseñada no funciona y la democracia directa es imposible por cuestión de escala, entonces busquemos un justo medio. Ese justo medio significa implementar mecanismos democráticos que le den mucho más poder al ciudadano, no al político, porque en la medida en que los ciudadanos no tengamos del cogote a las autoridades nos van a tener del cogote a los ciudadanos. De verdad que para mí el camino es muy claro. Lo señaló Fernando Belaunde al final o en el otoño de su vida. Es el camino de la liberalización, de la apertura, de la democracia verdadera. Su partido se llama, el partido que él fundó, mejor dicho, se llama Acción Popular, no se llama Acción Estatal, se llama Acción Popular, ¿no? Sí. Y la pérdida de ese norte es lo que ha creado la crisis que estamos padeciendo ahora. Muy bien. Muchas gracias, señor Rafael Belaunde. Muy De igual interesante modo, este diálogo, esta conversación. Le agradezco infinitamente y que sea el inicio de otras conversaciones en el futuro. Muy agradecido. encantado, encantado. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en Diálogos del Montonero. Ya, Víctor.